Un hermoso y lindo día de preparación. Bueno, hemos hoy estudiado durante esta semana la creación, el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Interesante toda esta historia en la cual nos encontramos y que reconocemos en realidad a un Dios creador. Eh, Hoy nos toca solamente tener un complemento de toda la semana, una, se puede decir, una conclusión de lo que es la creación. ¿Qué nos dijeron estos dos capítulos interesantes del libro de Génesis? 1 y 2. Así es de que para concluir en este día es más que nada siempre y como siempre les digo, es preparar nuestra vida para mañana y entrar al día de santificación. Una vía en la cual el Señor aún a nosotros mismos nos aparta para que nosotros demos testimonio de la verdad de que Dios existe y que todo lo que existe es de Dios y vino por la mano del Señor. Y hoy, para concluir, pues tenemos nuevamente al pastor José Boro, que es el que nos ha de acompañar para llevar a cabo la conclusión de esta semana. Gracias, pastor. Muchas gracias. Es una bendición nuevamente estar de verdad porque uno cuando repasa todas estas cosas, hay muchas cosas que se quedan que no se han dicho y eso nos da un poco poco espacio nos da y nos deja con un corazón latiente todavía ahí por querer decir algunas cosas. Vamos a decir algunas hoy que no dijimos. Pero antes, mis queridos, como siempre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida en este momento para que nos ilumine y digamos las cosas como deben ser dichas. Así que vamos a orar, vamos a estar de rodillas. Querido Dios, te damos muchas gracias por habernos traído hasta este día, hoy último día en que vamos a estudiar, pero que mañana en el templo vamos a desarrollar todo este estudio. Danos la capacidad para poder explicar y dale también capacidad a los hermanos para que entiendan esta parte. Y a nuestros amigos también bendícelos y que ellos crean en ti y que tú seas su creador y que entreguen también sus vidas a ti por el gran amor que tú nos demostraste en la cruz del Calvario. Gracias, oh Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Hay algunos textos, pastor, que quisiera hablar de ellos en esta última parte. Unos textos y un párrafo y después le voy a dar a usted el tiempo. Si Adelante. podemos poner, por favor, a Romanos 5:12. Es algo que tiene que ver con nosotros. Romanos 5:12. Allí nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es que nos hemos apartado de lo que Dios nos ha hecho. O sea, el pecado lo que hace es que nos separa de Dios. La violación a lo que Dios ha hecho nos separa de Él. Y ese era un texto que yo quería leer durante la semana hacia mucho rato. Pero ¿qué pasa? Que esto que nos separa no es obligatorio. Podemos entrar en buena relación con Dios. Y ustedes verán qué más Dios nos puede proporcionar. Saben, miren, Génesis 3:9. Génesis capítulo 3 y el versículo 9. Miren qué dice. Fíjense cómo es que Dios quiere tanto las cosas para nosotros. Mas Jehová llamó al hombre, o sea, y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios se interesa tanto por nosotros cuando nos desviamos de Él, que Él nos busca.
Y es una bendición que el Creador nos busque. Es una gran bendición. El pecado nos separa y Dios nos busca. Y fíjense ahora, en el versículo 15, hay una linda promesa. Génesis 3:15. Fíjense qué promesa tan linda hay ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso fue después del pecado, después de la desobediencia, que no hubo tiempo, mis queridos, para explicarle qué pasó allí en ese árbol. ¿Qué pasó allí? ¿Dónde estaba Adán? ¿Con quién? ¿Qué fue lo que le subió el ego a Eva y a Adán también después para comer del árbol? Y ahora nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que hay una enemistad. Se han creado ahora dos grupos, los hijos de Dios. Los hijos de Dios y los que siguen la orden de Satanás. ¿Cómo la siguió Eva? Consciente o inconsciente, pero la siguió. Igualmente Adán también. Entonces, hay ahora dos grupos en esta tierra. Pero hay una cosa que Dios va a hacer. Juan, capítulo 3 y versículo 16. Juan 3:16 nos dice qué es lo que va a pasar acá con estos dos grupos. Porque de tal manera, o sea, nosotros no entendemos todavía el gran amor de Dios. En ningún momento lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que es el propósito de Dios. El propósito de Dios es restaurar, es salvar a la humanidad nuevamente. Ese es el propósito. Y por eso está escrito ese texto ahí que el apóstol Juan así lo escribió, porque Jesús mismo lo inspiró a eso. Y esa es la pura verdad. Ahora, mis queridos, el último texto que te voy a leer ahora, bíblico, es Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19, para que tú te des cuenta que ¿quién tiene la opción aquí? Deuteronomio, capítulo 30 y el versículo 19. Fíjense que dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué cosa? La vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es un gran texto. O sea, durante toda esta semana hemos estado hablando contigo y te hemos demostrado lo del Creador. ¿Qué es el Creador? ¿Quién es el Creador? El sustentador. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios para ti? Incluso en ese penúltimo verso, que fue Juan 3:16, ahí se declara claramente el propósito. Dios tiene un propósito con la humanidad y es rescatarla. Es rescatar. El que cree, queridos, ¿a quién le vas a creer? ¿Al mono, a la lombriz, a la evolución o a lo que dice Génesis, que con el poder de la palabra de Dios, al Dios que muchas veces tú aclamas, al que aclamaron tus abuelos, tus tatarabuelos, tus ancestros aclamaron al Dios del cielo, porque Él es el creador y Él está también en nosotros, y porque Él sabe qué somos y quién somos, por eso vino a dar su vida por nosotros con el propósito de salvarnos. Finalmente, hay un párrafo que quisiera leer, un párrafo que está en la educación. Ahí está, nos lo van a poner en breve, ese párrafo de Elena de White, que tiene tanta inspiración, ese párrafo, como también tiene los otros textos bíblicos que leímos hace un ratito. Y por eso quisiera compartirlo con ustedes. Ese texto que nos dice así, puesto que el libro de la naturaleza
y el medio de revelación lleva el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía con diferentes métodos y lenguajes. Y oigan esto ahora, dan testimonio de las mismas grandes verdades. O sea, aquí no hay falacia, aquí no hay mentiras, aquí no hay cosas ficticias. Aquí hay verdades profundas. Y dice, la ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su investigación no obtiene nada que, correctamente comprendido, discrepe con la revelación divina. Eso es mucho que decir. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran mutuamente, gloria a Dios. ¿Ven? Nos familiarizan con Dios al enseñarnos algo de las leyes por medio de las cuales Él obra. Queridos amigos y hermanos, no podemos ver nada más que el Creador es el sustentador, que el Creador es el Salvador de la humanidad. Nos rescató allá en ese texto que leímos de Génesis 3:15 y anteriores textos también. Así que tenemos alguien que nos hizo, alguien que nos dio vida y que éramos fuertes, y también tuvimos a alguien que quitó esa belleza, deslumbró, destruyó esa creación prácticamente, por así decirlo. Pero también tenemos uno que nos rescató, que es el mismo que nos construyó, el mismo que nos hizo. Por un hombre entró el pecado y la muerte, y por otro también entró la salvación y la vida eterna, es a saber, Cristo Jesús, nuestro único Salvador, Pastor Romero. Gracias, pastor. Y sí, este inicio del libro de Génesis nos lleva a ver que realmente no hay un Dios tan grande como el que nosotros predicamos. Amén, así es. Del cual nosotros hablamos. Así es. Pablo amonesta fuertemente al mundo entero, a la humanidad. Pablo es uno de los hombres que, puedo decir, el más cruel que pudo haber sido llamado a los 12. Así es. A cumplir el propósito de Dios. Y Pablo habla fuerte sobre la incredulidad. En realidad que esto debería despertarnos a muchos que hoy en día dicen amar a Dios, conocer a Dios, pero que en realidad les falta mucho por conocer al verdadero Dios. Dioses, dijo Pablo, hay muchos, pero para nosotros solamente uno. Así es. Y ese uno es al que deseamos como Dios que todos sigamos y obedezcamos. Así es. Yo voy a pedirle allá a cabina si me puede poner el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 20 en adelante. Vamos a ir viéndolo por versículos. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así es. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas y de modo que no tienen excusa. Miren, hermanos, esto más claro, la Biblia no creo que haya más claridad para esclarecer la creación. Sí. Pablo es claro. Ahora, miren lo que dice el versículo 21. En el versículo 21 Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Wow. El pueblo de Israel no podía decir que no
Dios no estuvo con ellos, Amén. que Dios no los libró de la muerte segura de aquellos que los esclavizaban. No, el pueblo de Israel tenía con claridad cómo Dios los había sacado. Ahora tú dirás, bueno, ¿y qué hay de mi vida? Dios, ¿cuánto no ha hecho por nosotros? ¿De cuántas muertes seguras no nos ha librado? Que también dice la sierva del Señor, si fueran abiertos nuestros ojos, nosotros viéramos de cuántas veces Dios nos ha librado de una muerte. Así es. A través de sus ángeles. Y por eso es de que Pablo va a poner la base en la cual el hombre tiene que reconocer a ese Dios que él reconoció después de haber vivido una vida de celo y de persecución para el mismo pueblo de Dios. Así es. Miren lo que dice el versículo 22. Volvamos a Romanos, capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es. Wow. Y eso es lo que está pasando. O sea, muchos hoy en día aún del sábado dicen, no, el sábado no es. Pero si la Biblia es clara, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ese día. ¿Y qué está pasando con esto? Se están haciendo necios, pero se creen inteligentes en explicar y engañar a la gente. Y que la realidad, Dios no es un Dios de engaños. Dios es un Dios que dice las cosas directas de lo que viene y puede suceder. Miren el versículo 23. Vamos a ir al versículo 23 de Romanos, capítulo 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es lo que realmente hoy muchas personas han cambiado la gloria de Dios adorando imágenes. Hay muchos pueblos que tienen de dioses a aves, animales, y que creen que ese es su Dios que los defiende. Y si no, le dan hasta sacrificio, como sacrificio a sus hijos. ¿Por qué? Porque han cambiado la gloria del Señor. No quieren creer que hay un Dios en espíritu y un Dios que nos cuida y vigila por su pueblo. Miren el siguiente versículo, versículo 24. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow. ¿Y qué está pasando hoy en día? Hombre con hombre, mujer con mujer, casándose con animales, o sea, dando todo el pecado en su plenitud, pero aún ellos creen que Dios lo está permitiendo y que si Dios es amor hay que dar amor, pero no ese es el propósito del Señor. O sea, en realidad, engañándose y siendo engañados. Termino con este versículo, el versículo 25. Miren cómo Pablo lo termina de esta manera. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Termina su oración y su mensaje el apóstol Pablo. Mi querido hermano y hermana que nos estás escuchando o nos estás viendo, la verdad es de que hay un Dios creador, un Dios sustentador y un Dios que hizo todo. Te hizo a ti, te hizo a mí, me hizo a mí. ¿Y qué es esto? El mandato de Dios es hacer la obra de Él, darlo a conocer a Él. Así es. Y ensalzar su nombre. No ensalzarnos nosotros a nosotros mismos, sino esperemos que en realidad Dios ponga nuestro nombre allá en el libro de la vida. Y quizás tú tendrás que tomar una decisión en que aún la palabra de Dios te dice,
lo que está pasando, lo que está sucediendo, y que tú todavía no reconozcas a un Dios creador, Así un es. Dios todopoderoso y un Dios que en verdad está viendo por aquellos que un día vamos a poder, si somos obedientes, estar ante la presencia del Hijo del Hombre. Así es de que no tengo más que decirte, más que concluir con que el Dios creador de Génesis es el Dios que hoy vive en la vida y en los corazones de muchos de nosotros, que lo único que deseamos es que todos conozcan esta gran verdad de la cual el Señor nos habla a través de su palabra. Que tengas un feliz sábado, muchas bendiciones y que el Señor te guarde a ti y a toda tu familia. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga.